¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Me presento, soy el odontólogo Denny Morán, especialista en ortodoncia. Me gradué de la Universidad Nacional de Chimborazo de odontólogo y de la Universidad Católica de Cuenca de especialista en ortodoncia. Vamos a recibir este módulo de ortodoncia, ortopedia, diagnóstico clínico, diagnóstico imagenológico y en modelos para que nosotros sepamos diagnosticar a los pacientes. Ahora, desearía saber un poco más de ustedes, cuáles son sus expectativas sobre este curso, qué es lo que quisieran aprender y vamos a conversar un poco de qué es posible y de qué es no, de qué no es posible dentro de este curso, ya que muchas de las veces vienen de otros cursos y tienen expectativas demasiado altas, como llevar tratamientos em, completos de pacientes que vamos a ir puliendo un poco, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la lista que yo tengo. Por favor, vamos a comenzar con Carlos. Se presentan, cuál es su edad, de qué universidad vienen, por qué hacen el curso de ortodoncia y cuáles son sus expectativas con este curso de ortodoncia, ¿sí? Comencemos con Carlos, por favor. Sí, ¿se me escucha? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Sí, bueno, yo vengo de la UDLA, igual tengo 31 años. No recuerdo qué más me preguntó, Doc. Tu apellido, ayúdame primero, ¿ya? DY. Ya, ¿por qué sigues un curso de ortodoncia? ¿Qué es lo que quieres con este curso? Eh, Creo que la base, o sea, en odontología y nosotros cuando estamos atendiendo pacientes necesitamos tener un poco de noción sobre los temas, o sea, de odontología y aparte esta parte de ortodoncia que es muy importante, como por ejemplo asistir al especialista o entender mucho, o sea, sobre una especialidad y también el gusto que podemos adquirir y con base a eso, no sé si en un futuro poder seguir una especialidad. Perfecto, Carlos. Súper bien enfocado. Muchas gracias. Por favor, Stephanie Luisa. Buenas noches. Yo vengo de la Universidad de las Américas, tengo 27 años y bueno, mi interés por el diplomado es porque igual estoy cursando un diplomado de ortodoncia y ortopedia interceptiva y siento que quiero complementar más los conocimientos justamente por lo que dijo el anterior compañero, que el hecho de saber cómo asistir bien al especialista, el hecho de poder también diagnosticar de manera más correcta, una manera mucho más ya guiada hacia un tratamiento en específico para poder justamente dar la resolución correcta y diagnóstico al paciente. Perfecto, Stephanie. Muchas gracias. Juliana Álvarez. Buenas noches, Doc. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Juliana. Ya. Bueno, mi nombre es Julián Álvarez, tengo 23 años, soy de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Nada, me gustaría llegar a fortalecer mis conocimientos tanto en diagnóstico como en la planificación, asimismo el manejo de casos y creo que dar como un tratamiento más personalizado a los pacientes. Y nada, creo que fortalecer también la interpretación de radiografías, modelos. Eso. Gracias, Juliana. Mayra Litardo. Buenas noches, doctores. Mi nombre es Mayra Litardo, tengo 32 años. Me gradué en la Universidad de Cuenca y la razón por la que estoy realizando este curso es porque mis expectativas son la de poder. Yo tengo un consultorio, entonces
son de poder dar a los pacientes un mejor diagnóstico para que ellos puedan iniciar un tratamiento de ortodoncia más que nada. Eso es. Mayra, el tratamiento de ortodoncia, ¿quién lo llevaría en tu consulta? Lo está llevando el ortodoncista. Nosotros trabajamos con un ortodoncista, pero llegan los pacientes a consulta y a veces como que, al menos en mi universidad, nos quedamos un poco cortos en la ortodoncia, sobre todo un poco en el diagnóstico. Entonces llegan los pacientes a consulta y como que ellos quieren saber un poco más antes de iniciar el tratamiento. Perfectísimo, perfectísimo, Mayra. Melina Benavides, por favor. Buenas noches, Do. Buenas noches con todos. Bueno, tengo 24 años, vengo igual de la Universidad de las Américas. El objetivo igual de aquí de este curso, pues es ya direccionarme un poco más a la cuestión de diagnosticar a los pacientes y estar un poco más de la mano con los especialistas y poder así orientar también de mejor manera a los pacientes que llegan y brindarles una mejor atención también con eso. Perfecto, Melina. Valeria, Buenas noches, Doc, ¿si me escucha? sí, Valeria, perfecto. ¿Cuál es tu apellido, por Ya, favor? Valeria Ávila. Ya, buenas noches. Yo tengo 32 años, vengo de la Universidad de los Hemisferios y como ya varios compañeros han mencionado, yo estoy siguiendo el diplomado para tener y saber un mejor el diagnóstico cuando no se encuentra el especialista dentro del consultorio y así dar un mejor enfoque al paciente, que es lo que necesita, y una buena referencia al especialista cuando ya acuda a nuestro consultorio. Además, hace un añito más o menos estuve trabajando con un ortodoncista y también me nació un poquito de gusto por la especialidad, entonces siento que si sigo este diplomado me va a ayudar a enfocarme más a ver si en realidad me gusta la especialidad o no. Perfectísimo, muchas gracias. Y Jimena Canchignia, por favor. Buenas noches con todos, ¿sí me escucha? Sí, perfecto, Jimena. Bueno, mi nombre, pues como está ahí, es Jimena Canchignia, tengo 44 años, estudié en la Universidad Central del Ecuador y bueno, pues el objetivo de estudiar este diplomado es como los otros compañeros igual lo mencionaban, pues para poder dar un mejor diagnóstico y así cuando nosotros le llamamos a la ortodoncista, decirle en sí qué es lo que tiene la o el paciente y también decirle al paciente, usted tiene esto, podríamos hacer tal cosa, porque lo que he hecho es simplemente decirle, ¿sabe qué? Nos toca agendar la cita con la ortodoncista para que ella le diagnostique y entonces a veces ahí a los pacientes ya no, a veces no saben querer esperar a que venga el ortodoncista, que tenga tiempo de hacer el diagnóstico y todo, entonces como que perdemos pacientes y perdemos tiempo. Y también otro de los objetivos de este curso también es encaminarme para poder estudiar también la especialidad de ortodoncia. Perfecto. Muchísimas gracias, Jimena. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, muchísimas gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Todos me han dicho que se quieren enfocar al diagnóstico. Me parece perfecto. ¿Por qué? La mayoría de ustedes ya ha trabajado con especialistas y no es por subestimar a los odontólogos generales, pero en realidad un tratamiento de ortodoncia, personalmente, después de haber palpado, después de haber vivido fracasos y errores, pienso que no es tan fácil como seguir un diplomado y seguir tratamientos de ortodoncia, ¿sí?
más que por mí o por los especialistas, porque muchos dicen que los especialistas em, estamos agrandados en creer que el resto no puede hacer tratamientos que nosotros hacemos es por su bienestar y por el bienestar de los pacientes. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, un diplomado de ortodoncia no es lo mismo que un diplomado de terceros molares. Entonces, un diplomado de terceros molares es un tratamiento. Igual, no me parece tan bien porque hay muchas complicaciones, hay muchas cosas que pueden pasar, pero en fin. Los terceros molares, extracción de terceros molares es un tratamiento. Extracción de terceros molares no es una especialidad. Nadie dice la especialidad de terceros molares, de sacar terceros molares, ¿no es cierto? Es cirugía oral o cirugía maxilofacial. Pero ortodoncia es un mundo demasiado grande como para que ustedes puedan aprender en tan poco tiempo. Se van a dar cuenta solamente con el estudiar la parte de diagnóstico, que es súper amplio, porque el ortodoncista que realmente se preocupa y se dedica a hacer ortodoncia, ortodoncia bien hecha, no solamente va a buscar alinear los dientes del paciente, sino tiene que buscar dejar funcionalidad estética dental, estética facial y que todo vaya de la mano. Entonces, vamos a dividir en una macroestética, que es una estética facial, que el paciente no quede muy rompudito, que el paciente no quede con incompetencia labial, que el paciente no quede con los labios retruidos, no quede con broquelia, no quede el paciente feo, poco estético, facialmente hablando, que no quede sin mentón, o que quede con mucho mentón, quede vis a vis, sin función. Una estética eh, dental donde nosotros veamos una sonrisa bonita, donde nosotros veamos armonía entre los dientes, donde nosotros sepamos que están en una relación correcta, que tienen unas buenas proporciones y una microestética donde nos vamos a preocupar también nosotros por otras cositas, ¿sí? Nos vamos a preocupar por la salud periodontal que tenga el paciente, porque eso tiene mucho que ver con la sonrisa, que el paciente no nos quede con unas triángulos negros muy grandes. Obviamente que si el paciente ya tuvo pérdida o el paciente tuvo mucho apiñamiento, van a existir triángulos negros, pero tenemos que tratar de evitarlos, ¿sí? Regresando a la estética de la sonrisa, nos vamos a fijar en que no sea una sonrisa gingival, a que no muestre mucha encía, que no muestre muy poco la sonrisa, que no nos muestre medio diente cuando se sonríe completamente, porque eso también afecta a la sonrisa, que sus triángulos de los corredores bucales no sean muy agresivos, porque también se va a ver muy poca sonrisa, no va a ser muy llamativa la sonrisa como nosotros quisiéramos. Yéndonos al estético, yéndonos a lo funcional, nosotros debemos saber bastantísimo de oclusión, ustedes deben saber bastantísimo de oclusión, porque oclusión no solo van a utilizar en ortodoncia, oclusión van a utilizar en rehabilitación, la oclusión es la base de la odontología, porque si ustedes no dejan dientes con oclusión, solamente están mimetizando piezas dentales eh, para que parezcan que están bien, pero si no tienen funcionalidad, no están haciendo un gran trabajo odontológico. Entonces, la odontología realmente es un mundo muy grande que abarca muchas cosas.
Ustedes deben saber mucho de varias especialidades para saber qué es lo que pueden hacer odontológicamente hablando. Ustedes no deben considerarle nunca jamás a un paciente como un ingreso para su consultorio, porque por lo general, cuando el odontólogo considera al paciente como un ingreso para su consultorio, es que comienza a tener esos errores fatídicos de tratar de ingresar pacientes lo más que puedan sin preocuparse de cómo les va a ir con esos tratamientos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas de las veces no se preocupan de si el paciente tiene una buena salud periodontal y tratan de que el paciente entre para allá a brackets. Y no sé, o sea, hay gente muy joven aquí, hay gente que no está tan joven. eh, Esto se puede traducir en años de trabajo y en experiencia. Cuando yo recién salí de la universidad, no tenía mucha experiencia, no tenía tanto conocimiento de cómo nosotros debemos elegir a nuestros pacientes. Y siempre nos vamos a preocupar, obviamente, de cómo le va a la clínica económicamente hablando, porque de eso vivimos, de eso podemos solventar nuestros gastos, nuestros cursos, nuestros aprendizajes, mantener nuestras familias, pero muchas de las veces es mejor dejar ir ciertos pacientes que no son pacientes que nos van a ayudar a cumplir con nuestras metas profesionales, ni económicas, ni personales, porque son pacientes muy complicados. Entonces, como ya mencionó una compañera, a veces los pacientes quieren respuestas para allá. Los pacientes necesitan, si es que es posible, que le pongan los brackets para ayer. Pero el momento que ustedes cometan algún error, créanme que el paciente nunca va a tener la culpa. Porque como yo les digo a mis pacientes, el que maneja los tratamientos y el que toma las decisiones de los tratamientos soy yo. El que estudió tantos años para poder determinar un tratamiento soy yo. O sea, si es que el paciente viene y me dice, y me ha pasado, que una vez la mamá de una paciente me vino a decir que yo estoy loco porque le dije que con la hija necesito hacer 4 extracciones para poderle hacer el tratamiento para que podamos tener funcionalidad luego. Me dijo que yo estoy loco, que a ella una vez de niña le habían sacado un diente y que otro doctor cuando le habían llevado a Guayaquil le había visto y había dicho que qué barbaridad, cómo le han hecho. ¿Cómo le han sacado ese diente si los dientes valen oro y usted le quiere sacar 4 dientes a mi hija? Mi respuesta fue, señora, yo estudié 8 años, 5 de em, odontología, 3 años de especialidad en ortodoncia, como para saber qué es lo que debo hacer. Si es que usted no está de acuerdo con mi criterio clínico, no voy a cambiar de criterio clínico porque usted piensa que estoy errado, porque yo estudié para poderle decir lo que le estoy diciendo. Entonces cogí las radiografías, metí en el sobre, sellé y le entregué a la señora. Le dije, yo no soy el profesional que usted necesita. Usted necesita alguien a quien usted le pueda ordenar qué es lo que tiene que hacer y ese no soy yo. Porque yo le expliqué, o sea, le dije, verá, después de esto, porque sé que es un golpe duro para los pacientes, el decirles que aparte de que la ortodoncia ya cuesta, hay que sacarles 4 premolares que también cuestan y luego vamos a tener que sacarle terceros molares que también cuestan. Entonces, aparte del golpe emocional de que va a perder tantos dientes, porque serían 8 dientes, el golpe al bolsillo que uno se le da debe asustarles o debe, no sé, darles una mala impresión. Entonces, siempre se intenta dar
con el mayor de los tinos la noticia de que es para extracciones y mire, le explico, su hija tiene así los labios, esto es lo que va a pasar, entonces deberíamos sacarle. Y fue como que, no, un diente cuesta tantísimo, cuesta oro y usted me... Entonces el profesional no somos nosotros. Y si es que el paciente está desesperado por ponerse ortodoncia, eso es cosas que a mí muchas de las veces me han molestado con gente que yo he trabajado, que el paciente quiere para allá la ortodoncia. Sí, o sea, yo para allá ya le puedo poner. Deme las radiografías, déjeme le veo, tomo fotos y le pongo para allá. Y dice, no, pero es que para allá, y voy, veo, está con caries. Pero no le pongan esos dientes porque ya le voy a hacer luego las restauraciones. No, negado. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros debemos conocer a nuestros pacientes. He llegado, he visto pacientes que tienen 6 caries, están llenitos de sarro, están con cálculo y quieren para allá la ortodoncia. Luego va a ser un problema porque el paciente con ortodoncia va a acumular mucha más placa. Entonces, debemos pararnos duro y enfocarnos bien en qué es lo que queremos hacer y tenemos que ser muy conscientes de que todas las especialidades de odontología van de la mano. ¿Por qué? Porque si nos viene un paciente con un problema articular severo, que el paciente viene por dolor, que no puede abrir la boca o que no puede cerrar la boca, primero hay que hacerle pasar por otro tratamiento antes que por ortodoncia. En ese caso, dice la literatura que las placas no sirven. Personalmente, siempre que he utilizado placa, el paciente por lo menos ha bajado el dolor. Por lo menos el paciente ha bajado el dolor. Ahora, los artículos científicos en metaanálisis dicen que las placas no valen, que las placas articulares no valen, que es lo mismo que darle un paliativo, que le pueden dar cualquier otro tipo de placa y que el paciente va a quitar el dolor que presenta. Pero en mi experiencia clínica, a mí sí me gusta la oclusión. No es lo mismo tener un paciente que ocluye bien y que tiene una congruencia con la articulación y con la máxima intercuspidación, a tener un paciente que es clase 2 y está acostumbrado a protruir su mandíbula. ¿Sí? Entonces, viene un paciente periodontal y quiere que ya le pongan ortodoncia, primero tiene que ir con el periodoncista. Viene un paciente que ustedes ya le sospechan, viene de otra ortodoncia, ustedes le ven los dientes rectos, pero feo, está muy proinclinado. Mandamos a una tomografía, vienen sin hueso, primero al periodoncista. Viene un paciente que quiere los brackets para allá, pero lastimosamente justo ese paciente tiene 2 dientes incluidos, eh, son supernumerarios, entonces ustedes al examen clínico no se dieron cuenta, revisan las radiografías porque siempre van a mandar radiografías o tomografías, cualquier examen imagenológico que ustedes deseen o prefieran, ven eso, tiene los dientes, va primero para el cirujano. O sea, hay cosas que nosotros no nos podemos saltar, no es que no ya luego le pongo los brackets porque hay un sinnúmero de efectos adversos que nosotros podemos tener que le queremos evitar completamente. Otra cosa que me he dado cuenta, y tal vez muchos de ustedes se han dado cuenta, son los cursos de los doctores brasileños. Son muy buenos en odontología. Los brasileños son muy buenos en odontología. He ido a cursos en Brasil
eh, del doctor Gurgel, por ejemplo, de Marpe, una residencia de un año y luego una práctica de una semana en Brasil, que estuvo muy buena. Los brasileños saben. El problema de los brasileños es que les quieren vender cursos, porque ellos hacen bastantísima plata del vender cursos y les quieren presentar la ortodoncia como algo muy fácil. Y me ha pasado con anteriores cortes a la suya que vienen con una idea mm, bastante mala de que la ortodoncia prácticamente se maneja sola. O sea, ustedes ponen los arcos, cogen un casito de un paciente clase uno, ponen bien los brackets, con que pongan bien los brackets, ponen los arcos y prácticamente la ortodoncia va sola, no tienen que hacer mayor cosa. Hay casos que ya cuando ustedes están más avanzados o si ustedes les preguntan a los especialistas con los que trabajan, hay casos que parecen fáciles, que no fueron fáciles, que se complicaron por alguna razón. Entonces, lo que yo personalmente les recomiendo es que tanto por el hecho legal, que ustedes no pueden hacer ortodoncia sin un título de especialistas, por el lado de conocimientos, tampoco no se arriesguen a hacer ortodoncia, porque la ortodoncia creo yo que es infinita. O sea, uno no acaba de aprender ortodoncia nunca. Hay muchísimas cosas que se innovan, hay muchísimas cosas que se contradicen. Hay autores que se contradicen con otros autores y realmente cuando uno trabaja haciendo ortodoncia, no le podría dar la razón a uno de los dos y quitarle la razón al otro porque son cosas difíciles. Entonces, eh, por ejemplo, yo quisiera saber todos los que me dijeron que trabajan con especialistas, si sus especialistas todos trabajan con articulador a todos los casos. Opinen, porfa. Solo digan sí o no. Perfecto. Por ahí van algunos no en el chat, ¿verdad? Hay ortodoncistas que dicen que sin articulador no hay cómo hacer una buena ortodoncia. Pero yo creo que sus especialistas terminaron muy bien sus casos de ortodoncia. Hay un doctor que yo soy muy seguidor de él, Daniel Segovia, que él hizo un post que puso el articulador detrás de la puerta y dijo, para lo único que sirve en mi consultorio el articulador es para trabar la puerta. Y los que hacen con articulador se volvieron locos, o sea, le acabaron, pusieron un montón de cosas y él dijo que hay muchas otras cosas más que un articulador para diagnosticar correctamente a los pacientes hoy en día que estamos tan avanzados en tecnología. Entonces, la odontología tienen que realmente estudiar para que ustedes se queden con un criterio y tienen que aprender de muchas personas para que ustedes absorban la mayor cantidad de conocimientos y le sigan a, a la persona que ustedes creen que tiene la razón. Mientras que a lo que nosotros nos vamos a enfocar, que es el diagnóstico siempre, nadie puede cambiar el diagnóstico. Si su paciente es clase 2,
nadie le puede venir a decir a usted, no, su paciente es clase 3. Si su paciente es clase 3 dental, porque tiene una retroinclinación de los superiores, nadie le puede venir a decir, no, su paciente es clase 3 esqueletal y usted tiene que mandarle a cirugía ortognática para... No, o sea, si aprendemos a diagnosticar bien, nosotros tenemos un avance bastante grande porque como nos mencionaba la compañera, muchas de las veces los pacientes quieren saber más o menos, aunque sea más o menos, qué es lo que tiene mi hijo. O sea, le llevo a mi hijo y yo quiero salir sabiendo qué puede tener, porque no es lo mismo y me ha pasado que me llaman para supuestamente el paciente ya accedió a los brackets, yo llego y este paciente es para cirugía ortognática, o sea, no tiene mentón, el paciente nunca va a llegar a ocluir, el canino está a 3 milímetros del canino superior por delante del canino inferior y son pacientes que no le haría yo nada hasta que el paciente tenga sus posibilidades. O sea, escriban en el chat, ¿ya? A un paciente que ustedes consideran que no le harían nada por no dañarle, porque según los papás compénsele nomás, pero ustedes saben que esos dientes medios se van a salir del hueso. Y me ha pasado, yo he visto casos, o sea, no es una exageración. Yo he visto casos que vienen de otros consultorios con los dientes sin vitalidad porque se salieron del hueso, tratando de compensar una clase 2 que era una clase quirúrgica. Y los incisivos inferiores totalmente... eh, vestibularizados, sin vitalidad, porque trataron de compensar clases que no se podían compensar. Entonces yo para hacerle ese daño al paciente, ¿qué podría hacer? O sea, ustedes escriban ahí en el chat, ¿qué podrían hacer para no tocarle al paciente con ortodoncia? Porque no va a tener un buen fin esa ortodoncia, al menos hasta que el paciente, porque para mí es más decente, dejarle ahí al niño, obviamente buscar un tratamiento para que no siga desgastando dientes, porque si desgasta, rompe sus dientes, igual van a ser tratamientos carísimos, porque luego de lo que le toque hacerse, si es que se hace la cirugía, va a tener que arreglarse con un rehabilitador todos los dientes, o con un estético por lo menos todos los dientes que ha roto. Entonces, ¿qué tratamiento le pondrían ustedes a un paciente que no va a entrar para ortodoncia porque es quirúrgico y ustedes ya le explican al paciente que el paciente va a ser quirúrgico? Ustedes ya salen de este curso y ya saben que el paciente va a ser quirúrgico, le explican al paciente que va a ser quirúrgico y dicen, una cirugía está entre sus 7.000, $10.000. La cirugía ortognática, aparte del tratamiento de ortodoncia, dicen, ¿por qué? Carísimo eso, que no sé qué. Costo de cirujano, costo de placas de titanio que van a ponerle al paciente. Obviamente que yo no le puedo dar el costo. Yo sé que $3.000 es bastantísima diferencia de 7.000 a 10.000, pero ustedes no le pueden dar el costo porque el único que le puede dar el costo es el cirujano. Porque ustedes no van a embarrar, máximo unos 7.000, viene el cirujano y dice 8.000, y esos otros 1.000 no le van a regatear ustedes al cirujano. Entonces, costo de quirófano, costo de anestesiólogo, costo, el cirujano no entra solo uno, costo de asistentes, costo de enfermeras, costo de equipos quirúrgicos, costo de tornillos, los tornillos que van en cada placa, se necesitan unos dos, tres por cada lado de la placa, que estén a $30 nomás, que les salgan unos 20 y ya va sumando todo. Entonces, se les da un aproximado y el paciente pueda que ya le digan los papás a ustedes, como odontólogos generales, dueños de clínica, no. O sea, realmente, ni haciendo todo el esfuerzo del mundo, nos acercamos a esa cifra. ¿Qué otro tratamiento le podemos hacer a mi hijo? Porque realmente ya no le sirve ni pagarle la consulta al especialista, porque el especialista
va a llegar y va a decir lo mismo. El diagnóstico no va a cambiar. Eso es lo que les digo. El diagnóstico, si es que ustedes aprenden bien, el diagnóstico no va a cambiar. Entonces, los planes de tratamiento pueden cambiar de un especialista a otro, pero el diagnóstico no va a cambiar. Entonces, si es que el paciente es quirúrgico, quirúrgico, y ustedes le avisan al paciente que es quirúrgico y dice, estamos totalmente fuera de ese presupuesto. Nosotros desearíamos que usted nos diga otra opción. ¿Cuál sería la opción que ustedes le pueden dar? Porque para mí mucho mejor que ese niño, ver si es que llegaría a tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida, tener más dinero y operarse para que quede bien. Porque una vez que un paciente es compensado, ya no queda bien para la ortodoncia porque se hace todo lo contrario a la descompensación, que es el paso previo para la cirugía. Entonces, ¿qué le darían ustedes como tratamiento de momento, como un tratamiento paliativo al paciente para que se quede con ustedes? Porque el paciente va por ortodoncia, pero el paciente también tiene caries, el paciente tiene que hacerse la profilaxis, el paciente tiene eh, los terceros molares, y ustedes tienen que ganarse ese paciente, porque ese paciente necesita que le den una solución. Pero de momento la ortodoncia no es la solución porque ellos no quieren acogerse al plan de tratamiento más viable. Y luego vamos a seguir viendo esto. Pero, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes como odontólogos generales le pueden decir al paciente que puede ser una opción? Les espero en el chat, ¿ya? Escriban, escriban algo, por favor. Perfecto, vale. Muy bien. Ahora, como no le vas a poner ortodoncia, tú tienes que decirles un tratamiento a cambio de la ortodoncia para que ellos accedan a comenzar por operatorio y no se cambien de consultorio. Porque obviamente tú ya les vas a diagnosticar que es quirúrgico y es quirúrgico y pueden irse donde cualquier odontólogo que les va a decir que es quirúrgico. Entonces te van a decir que les cambies de tratamiento para comenzar a hacerse todo contigo. ¿Cuál sería el tratamiento que tú le dirías al paciente que se puede hacer para mantener sus dientes, que no se sigan rompiendo, que no, el estado periodontal no cambie y que el paciente se mantenga lo más sano posible hasta que pueda acceder a otro tratamiento?
Ya, chévere. Yo, en un paciente que sea quirúrgico, si es clase 3, podemos tener un desgaste súper agresivo de los dientes de adelante. ¿Por qué? Porque el hecho de que los dientes de abajo sean más pequeños que los dientes de arriba es un efecto de menor masa a mayor masa. Si vamos al siguiente ejercicio. Si es que yo a mi brazo le aplasto con mi puño, no le duele tanto, no le hace tanto daño que si yo le aplasto con un dedo. ¿Por qué? Porque menor masa acumula la misma fuerza, porque yo tengo todo el brazo haciendo la misma fuerza a mayor masa, pero tengo todo el brazo haciendo la misma presión a menor masa y menor masa puede romper algo que es más grande. Entonces los dientes inferiores en un choque vis a vis, el que va a perder siempre son los dientes superiores. Si es que ustedes ven los pacientes que son vis a vis o los pacientes que son clase 3 van a fijarse en que los dientes de abajo no están tan rotos como los dientes de arriba y los dientes de arriba están súper rotos. Entonces, para yo evitar eso, lo que le mandaría a mi paciente es a utilizar una placa o en no necesariamente una placa rígida, mío relajante, pero por lo general, cuando un paciente tiene una maloclusión, hay que relajar esa musculatura. Pero yo personalmente, Denny Morán, preferiría mandarle una placa ESIX o un retenedor, un acetato, para que use. ¿Por qué? Porque su maloclusión va a hacer que rompa el acetato, pero yo le explicaría al paciente que prefiero que rompa ese acetato, que se puede cambiar de acetatos, que obviamente va a gastar 40, $50 por acetato, pero es preferible a romper un diente, porque una carilla de un diente cuánto cuesta y la carilla cada cuánto se tiene que cambiar y el cambio de carillas es para siempre. En cambio, el gasto en acetatos rígido, un acetato rígido. El acetato rígido él puede dejar de cambiarse cuando mejore su situación dental y que el paciente no rompa dientes. Ahora, un paciente clase 2 daña toda la parte de atrás. ¿Por qué? Porque los molares no están aptos para estos movimientos. Los molares solamente están aptos para este movimiento, ¿no es cierto? El movimiento que va a moler los alimentos. ¿Cuál es el diente que va a desviar que los molares hagan estos movimientos? Los caninos. Cuando nosotros tenemos funciones caninas de lateralidad, hay desoclusiones en la parte posterior. Cuando un paciente es muy clase 2 sus caninos no topan. Entonces chocan todos los dientes menos los caninos y se nos puede romper cúspides, se nos puede dañar las encías, se nos va a dañar en los cuellos, se nos va a hacer afracciones que nosotros podemos evitar poniéndole de la misma manera al paciente una placa para que pueda hacer desoclusiones. Entonces, ahí tienen una alternativa más barata para cuando el paciente no quiere hacerse. Y si es que el paciente tiene mucho apiñamiento, ustedes saben que no tienen troneras o vías de escape, porque los puntos de contacto entre diente y diente no están tocando, sino están tocando otras caras. Puede ser caras vestibulares, linguales, y esas van a acumular más comida. Entonces, ese paciente no se tendrá que hacer limpiezas cada 6 meses, cada un año, sino cada 3 meses. ¿Por qué? Porque va a ser más propenso para que tenga caries o enfermedades periodontales por la acumulación de placa. ¿Sí? El correcto uso del hilo dental, pueden recomendarle que se compren aereadores bucales, irrigadores bucales
como el Profillet, por ejemplo, que va a tener una mejor higiene el paciente. Y todo eso obviamente les va a costar porque ese no es un consejo que ustedes dan, sino es una opinión profesional que ustedes deben cobrar porque ustedes saben lo que el vecino de la tienda no sabe o lo que el de la farmacia no sabe. Ya, en caso, Stephanie, me estás hablando de en casos de problemas articulares. Depende del caso. No todos los problemas articulares son lo mismo. ¿Por qué? Porque hay problemas articulares que tienen inflamación de las distintas partes porque hubo una compresión, ¿sí? Eh, supongamos un caso, cuando se distiende el ligamento retrodiscal y el disco interarticular se fuga hacia adelante y el paciente abre la boca y le suena. Trac. Eso se llama em, que tiene una subluxación con, dame un segundo, con reducción, subluxación con reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que nosotros hacemos la apertura tenemos dos movimientos, rotación y traslación. Al rato que hace rotación, el ligamento está fugado, está en la parte de adelante y está hueso contra hueso. Pero al momento que comienza a hacer la traslación, se abre el espacio y el ligamento regresa, lo que hace que regrese el disco y suene el troc, una subluxación con reducción. Entonces, para mí en esos casos lo mejor es una placa que no tenga contacto anterior, que nos abra la parte posterior para que éste tenga la oportunidad de entrar, para que nos distienda un poco de lo que está muy pegado hueso con hueso, nos abra, se genere una palanca, nos abra y pueda regresar. Y la toxina botulínica en otros casos. Entonces tenemos que aprender a diagnosticar bien cuál es el problema que tiene el paciente, porque por ejemplo, también se aplica toxina botulínica en casos que el paciente presente estrés muscular, ¿sí? Pero no soy muy fanático de eso porque tú le estás dando una medicación, pero no le estás curando el por qué. No, no estás yéndote a la razón de su enfermedad. Es como, por ejemplo, en el bruxismo, intentan darles esto, pero el bruxismo, un signo del bruxismo es del desgaste dental y es del rechinamiento dental y es el dolor muscular, pero no es el origen de la enfermedad, porque muchas de las veces esto tiene que ver con otras cosas y hay que aprender a diagnosticar si el bruxismo es diurno, si el bruxismo es nocturno, para nosotros saber a qué podemos atacar. Claro que la toxina te puede eh, ayudar a parar los signos, pero no te estás yendo en contra de la enfermedad. Y que tú tapes una enfermedad no quiere decir que le estés curando. Entonces, vamos a ver todo esto en diagnóstico. Sí, por eso les digo, la ortodoncia es bastante grande. Parece que la ortodoncia mm, es de poner brackets, cambiar de arcos y que los dientes se alineen y vamos a estar todo bien, pero no, no es así. Entonces tenemos que aprender a diagnosticar a los pacientes súper bien. Ahora, como les estaba mencionando, he visto propagandas de los brasileños, especialmente los brasileños. Es el mundo más grande de odontología que tenemos más cerca de nosotros, que promocionan inclusive brackets nuevos, que son lo mejor que existe,
Y para eso nosotros debemos saber un poquito de historia, ¿sí? Por eso rápidamente hoy vamos a acabar con fundamentos de ortodoncia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya existían que están intentando de sorprendernos como que si fuera lo máximo, que si fuera lo más novedoso, que bestia, el doctor este está recién investigando y falso. O sea, démonos una vuelta por el mundo de la ortodoncia y van a ver que comenzó mucho más antes y es por eso que también a mí me parece una desfachatez que no quieran estudiar ortodoncia para hacer ortodoncia cuando ya muchas cosas están dichas. O sea, ustedes van, igual que yo, ¿no? O sea, tampoco es que, no, qué bestia, a mí me costó full estudiar ortodoncia. En mis tiempos, la ortodoncia teníamos que doblar los alambres porque los brackets venían sin información. No, yo también soy de la nueva época y creo que debemos dedicarle el tiempo justo al estudio de la ortodoncia porque ya hubo gente que realmente hizo un sacrificio para que nosotros estemos donde estamos. O sea, dedicaron su vida a estudiar tanto la ortodoncia para que a nosotros nos quede más fácil. Nosotros no tenemos que ir a estar haciendo tantos estudios en tantas personas para saber si es que en realidad vale o no vale la cefalometría. Sabemos que la cefalometría no vale para todo mundo porque se hizo sobre un grupo determinado de personas que no es del mismo grupo que estamos ahora. Sabemos que nosotros tenemos muchísimas, muchísimas diferencias em, anatómicas con el grupo que el doctor Steiner estudió. Entonces sabemos que hay cosas que nos sirven, cosas que ya no nos sirven, pero ellos estudiaron bastantísimo para darse cuenta de todo esto, ¿sí? Comencemos. Primerito, siempre me gusta esta parte. ¿Cuál es el concepto de salud? Ya, facilito. Según la Organización Mundial de la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? ¿Por qué la ortodoncia debería ser una problemática social? Debería ser una especialidad que se encuentre en servicios públicos, porque la ortodoncia abarca todo esto. Yo alguna vez hablé con eh, un personal de recursos humanos del Ministerio de Salud y hay temas muy profundos a los cuales no me pienso meter mucho, pero sí vale la pena tocarlos. Ella me comentó que había personas del grupo LGBTI que se enfocaban y se empeñaban mucho en que para las personas que quieren cambiarse de género debería ser gratuitas las cirugías de implantes de seno, las cirugías estéticas de ese tipo, ¿sí? Y realmente se armaron de abogados que a mí me parece una de las profesiones más sucias si es que no están mentalmente bien enfocados, porque todo tratan de tejiversar, todo tratan de cambiar, todo tratan de hacer un problema tan grande. Entonces yo hablaba con ella y ella me decía, sí, es que le tuvimos que
hacer esto y le buscamos gente que nos ayude a pagarle las operaciones para que deje de hacer problema. Y fue como que le dije, para mí deberían tratar de perder menos del tiempo en ese tipo de cosas y tratar de solucionar la vida a más personas. Porque la ortodoncia debería ser pública. Mm, Por lo menos no en todos los casos. Por lo menos en los casos donde realmente no sea solo estético el tratamiento que el paciente necesita, sino sea funcional. Y más adelante les voy a enseñar casos que realmente son funcionales, o sea, son casos que pacientes tienen los maxilares demasiado comprimidos, son casos que están realmente afectando a la vida de los pacientes. Porque si el paciente no tiene con qué masticar, no es que solamente los dientes están chuecos, o sea, es que todo el sistema digestivo va a fracasar porque no va a poder tener una buena función. Entonces, ella me dijo como que no, es que no, y le expliqué, o sea, le dije, no todos es por estética. O sea, deberían tener un grupo de, por lo menos un ortodoncista por ciudad, en un hospital que trate los casos que se deben tratar, como por ejemplo el labio paladar hendido. También es una problemática súper grande de salud, en vez de enfocarse en otras cosas que no tienen mucho que ver con la salud, pero como les dije, los abogados se basan de las fallas de las palabras, ¿sí? Entonces, si es que mi defendido no se siente bien mental y socialmente dentro de su entorno porque él se considera mujer y no le ven como mujer, está dañándose mentalmente y socialmente. Hay vacíos legales, ¿no? Pero si es que nosotros ponemos a un problema de ortodoncia, por ejemplo, un paciente clase 3 que tiene un micrognatismo maxilar físicamente, el paciente no está bien. No es que se le ve feo, el paciente no cumple todas las funciones básicas, no puede pegar la lengua al paladar para tratar de formar un bolo alimenticio, para tragar la comida y que ésta sea digerida de una forma correcta, físicamente. Mentalmente, el paciente, por el dolor y por los inconvenientes que tiene su cuerpo, no se encuentra bien en su entorno. Los niños que tienen caries muy profundas que se van para endodoncia, mentalmente tampoco están bien en clases. Y socialmente, obviamente, que las burlas que le hacen, porque todos sabemos que el bullying no es de este momento, el bullying es de siempre, solo que nosotros en mi época le conocíamos como molestarnos entre compañeros, no deja que el paciente se desarrolle. Entonces, para mí la ortodoncia sí es una problemática bien grande de salud, que debería por lo menos haber un especialista por hospital a nivel nacional, porque he ido de brigadas odontológicas y realmente es grande. Ahora, el problema es que la gente también piensa que todo debería ser completamente gratis. Y es muy caro. O sea, los materiales son caros. Entonces, el ortodoncista tampoco puede ponerse a fabricar todos los aparatos que necesita para que el paciente pueda hacerse su tratamiento. Pero para mí es mucho más lógico dar prioridad a esos casos que dar prioridad
a otro tipo de casos que mantiene el ministerio. Pero bueno, yéndonos a la parte que nos compete a nosotros como odontólogos, estas problemáticas debe saber el odontólogo general. O sea, el odontólogo general debe saber discernir entre un verdadero problema y un problema eh, de apiñamiento, un problema que no compromete en nada al paciente. O sea, es un tratamiento un poco más estético, es un tratamiento un poco funcional, pero no es que pone eh, en riesgo uno de los sistemas como el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque aquí en Riobamba hubo especialistas en ortodoncia. El problema de aquí del hospital fue que la viveza criolla está en todo lado. O sea, la corrupción está en todo lado. ¿Qué fue lo que hicieron los directivos del hospital? Ah, viene de México. Primerito entraron los hijos, porque, como viene de la UNAM, de México, es buenísimo. O sea, el doctor, súper buen doctor. Pero los directivos le mandaban los casos de los hijos de familiares que, qué poca vergüenza. O sea, siendo directivo de un hospital, tienes para cubrir este servicio en el área particular. Tienes para pagarle al mismo doctor en su consulta particular. Deja que las personas de bajos recursos aprovechen. ¿Y cómo dejas que las personas de bajos recursos aprovechen? Con el diagnóstico de los odontólogos generales del ministerio. ¿Por qué? Porque ellos debían ser los encargados de remitir al especialista y que no lleguen casos que no necesitaba. Entonces, el odontólogo general debe ser el encargado principal de diagnosticar los casos y aprender a enfocarlos a lo que van a ir. Si es que es un caso de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad y de qué tipo de problema estamos hablando, si es que amerita o no. Bueno, en la consulta, como todo de ortodoncia es privado, ustedes mismos son los que ponen su trabajo, pero sí es súper bueno que ustedes ya le adelanten casi todo al paciente para que el paciente no se encuentre con sorpresas. Porque a mí me ha costado llegar a un consultorio que el doctor ya se está sobando las manos, está feliz porque el paciente aceptó y ya tiene los $300 depositados en su cuenta de la entrada y está emocionado porque ya es un pacientito más para ortodoncia. Llego yo y veo una mordida cruzada posterior y le digo, este paciente necesita otro tratamiento previo a la ortodoncia y este tratamiento le va a costar tanto más y verles la cara de decepción, como que chuta, ¿para qué trabajo con este man si me jode las ventas? El paciente no es una venta, el paciente, ustedes tienen que saber para lo que va y si es que ustedes ya le adelantan, el paciente no se va a llevar ese tipo de decepciones de su consulta, ¿sí? Porque el paciente se decepciona. Si es que ustedes no le dicen que el paciente no está un tratamiento tan fácil, ustedes le prometen el cielo y la tierra y llega el especialista y les cambia totalmente el diagnóstico, el paciente no va a confiar de la misma manera que ustedes. Entonces, los dientes apiñados, protruidos, irregulares, tuvieron intentos de ser corregidos por lo menos 1000 años antes de Cristo. Ya en excavaciones griegas y etruscas se observó aparatos ortodónticos que ya estaban diseñados. O sea, no son los mismos aparatos que ahora, pero cumplían con una finalidad. Porque ciertas poblaciones han tenido sus necesidades estéticas, si bien no em, funcionales, sí estéticas. ¿Sí? Porque funcionalmente no estaban tan avanzados como para
saber todos estos problemas que ahora tenemos. Y por ejemplo, ahora con los escáneres que se escanea hasta los movimientos, ustedes tienen un articulador en sus pantallas, pero la inversión también es un poquito mayor a la que tenemos la mayoría en nuestros consultorios. Estos son elementos protésicos, sí, pero hay otros em, como las bandas que movían a los dientes, o sea, más que solo reemplazar dientes afectados, trataban de em, dientes que están muy desalineados, cambiarlos de lugar. Obviamente, como les digo, la tecnología no era la misma, ellos no sabían, no tenían una idea de qué era un níquel titanio en ese entonces, no sabían qué es un nitinol, no tenían los avances tecnológicos que tenemos ahora, por lo cual más fácil que enderezar un diente torcido, sacar el diente torcido, ponerle recto y amarrar, ¿no? Pero ya eran aparatos ortodónticos. Entonces, después de estos eventos que nosotros no tenemos idea de cómo fueron, porque solamente se encontraron excavaciones, aparece este señor, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, el cual fue el padre de la medicina y él mencionó en sus ideas la corrección de irregularidades dentales. Entonces él ya puso en sus anotaciones que querían cambiar la forma de los dientes, lo que no va a ser sorpresa para nosotros que la gente quiera y pueda hoy en día cambiar si hace tantos años ya existió eso. Ahora, 25 años antes de Cristo, 50 después de Cristo, existieron ya extracciones seriadas. ¿Qué eran las extracciones seriadas? ¿Qué son las extracciones seriadas? Es sacar dientes deciduos para que los dientes definitivos se posicionen bien en la boca. Y ahora hay algo que inclusive hoy en día se les dice. Aplástese el diente que está muy afuera, estése aplastando para que se le posicione bien. O si el diente está por atrás, con la lengua, empújese el diente para que el diente se le ponga bien. Celso ya dijo eso con su idea de que la presión digital sirve para el movimiento dental, lo cual es verdad porque es una fuerza intermitente y las fuerzas intermitentes están demostradas que mueven dientes. Él tuvo un libro en el cual mencionó eso. Mucho tiempo después, 1452, 1519, Leonardo da Vinci con la proporción áurea, él era un excelente dibujante, un inventor magnífico, pero ellos como no tenían la fotografía, todo dibujaban y él ya dibujó con proporciones los labios y los dientes que actualmente nos han inspirado a nosotros a la estética actual que nosotros llevamos, ¿sí? Si es que vemos, no son dibujos tan perfectos de los dientes, pero se va asemejando mucho a lo que hoy tenemos. Y la proporción áurea ya fue un avance muy grande en todo lo estético porque él demostró que todo tiene proporcionalidades, ¿sí? En 1678, 1761, el padre de la odontología, Pierre Fauchard, saca su libro El cirujano dentista en 1728, ¿sí? Donde describe este aparato, el Bondieu o Bandelex, que era una placa que iba por vestibular, hilos que jalaban a los dientes para tratar de ponerlos en una buena posición. Pero si ustedes se fijan estéticamente,
y el dolor debía ser bastante grande. Si ahora con toda la tecnología que nosotros tenemos siguen existiendo las reabsorciones dentales, la pérdida ósea, en ese entonces que no tenían em, mayor control, mayores estudios imagenológicos, por ejemplo, imagínense cómo fue, ¿sí? Entonces, las primeras ortodoncias se realizaban sin anestesia. Imagínense ponerse ese aparato, cómo se lastimaban las encías, cómo se lastimaban los labios y el dolor dental, porque los dientes se mueven por presión. Entonces, sí era como que antes el mismo que hacía el peluquero, el mismo que hacía los cortes de pelo, era el sacamuelas del pueblo, ¿no? Entonces, la odontología ha avanzado bastante desde ese entonces. Entonces, en 1771, la historia natural de los dientes humanos va a proponer extracciones de los dientes mal posicionados gracias a este señor John Hunter. Él clasifica por primera vez los distintos tipos de maloclusión, habla por primera vez de las aparatologías removibles y de las cubetas modernas para toma de impresiones, modernas, ¿no? Modernas de ese tiempo. Y comienza a consolidarse la ortodoncia como ciencia. Entonces, si es que ustedes pueden ver, él ya habla de mordidas cruzadas anteriores, de un diente, de dos dientes, de toda la parte anterior, mordidas cruzadas posteriores y nos bota otros datos muy importantes porque yo al menos he escuchado en mi consulta que vienen eh, personas no tan viejas, la verdad, pero personas de 50 años. Y dice, qué bestia, doctor, antes no era así, pues antes toditos teníamos los dientes rectitos, teníamos súper bien los dientes. Ahora, chuta, de mis hijos toditos han necesitado estos fierros puestos ahí porque ya no comen más. No, falso. O sea, la involución humana no es que de 20 años acá cambió tanto. Las maloclusiones y todo esto viene de larga data, o sea, ya hay escritos que verifican todo esto, ¿sí? Entonces, cuando les digan eso, negado, o sea, no le pueden echar toda la culpa a ustedes a la leche con cornflakes, porque yo he escuchado eso, no, es que ahora se crían con leche con cornflakes, ya no comen la más chiquita, ya no comen, no, falso, o sea, hay un montón de cosas que cambian, ¿sí? Y que han cambiado. Por ejemplo, otra cosa que yo les recomiendo, nunca le echen la culpa a un tercer molar de que el tercer molar le hizo que se le dañe el tratamiento de ortodoncia completamente al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden operarle de los terceros molares, hacer que le repitan la ortodoncia, pero la ortodoncia se mantiene estable por todas las fuerzas que están alrededor de los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Para que un diente se mantenga en su posición, tiene que tener contacto superior, tiene que tener un buen hueso y ligamento en el ápice, tiene que tener contactos con sus dientes vecinos. Por fuera tiene que tener una buena musculatura labial y por dentro una lengua que esté bien educada. Si uno de estos se descompensa y falla, por ejemplo, enfermedad periodontal al ápice, los dientes se van a mover. Si existe un desgaste que ya no deja que los dientes contacten, los dientes se van a mover. Si existe pérdida de dientes, los dientes se van a mover. Si es que existe una fuerza
que descompense la fuerza de la lengua, la fuerza de los labios, los dientes se van a mover y ustedes ya no van a tener ese as bajo la manga, ese comodín de echarle la culpa al tercer molar, porque le van a decir, doctor, pero usted me dijo que el tercer molar era el que le estaba haciendo y ya le hice sacar que en su clínica mismo y vuelve a tener los dientes torcidos. Nada. La única manera, a mi criterio, y al de muchos ortodoncistas más, la única manera de mantener los dientes rectos es teniendo los retenedores. Si es que ustedes tienen los retenedores bien, el paciente va a seguir teniendo los dientes bien. Si es que el paciente ya perdió, ya dejó de usar, ya no quiso usar, él mismo se sacó, le dieron sacando, el paciente va a cambiar su posición dental, porque de ustedes no depende los eventos adversos que pueden existir con los dientes de los pacientes. Por ejemplo, si es que yo fui su paciente y a mí me encanta tascar huesitos y yo me volé el contacto del incisivo inferior por estar mordiendo un hueso con el incisivo superior, mi incisivo inferior tiene la posibilidad de inclinarse buscando contacto y el diente torcido no es su culpa. Pero si yo tengo sus retenedores y por más que me vuele un pedacito, pierde el contacto, me entra enfermedad periodontal, voy a seguir teniendo los dientes rectos. Si ustedes mantienen esos retenedores bien, el paciente mantiene sus dientes rectos. No les prometan cosas que ustedes no saben o que, los retenedores, no, solo deben estar un año máximo y ya hay que sacar. No, tenemos que cambiar, pero el paciente tiene que utilizar retenedores mientras quiera tener los dientes rectos. Cuando se canse de tener los dientes rectos, que deje de usar los retenedores. Por favor. Entonces, luego de lavar, dijo, es mucho más fácil extraer dientes que determinar cuándo es absolutamente necesario. ¿Sí? O sea, cualquiera puede sacar dientes, pero determinar cuándo es absolutamente necesario implica un conocimiento mayor. Entonces, hasta este momento, todas las correcciones se circunscribían al sector anterior, creando espacios en los casos necesarios por medio de extracciones. Eh, Netamente estético, ¿sí? No se enfocaban tanto en lo funcional. Entonces, él fue el primero en utilizar bandas sobre los dientes para corregir rotaciones. Federico Cristóbal muestra estas cubetas de impresión y obtenía modelos en yeso con impresiones en cera. Pero como ustedes saben, la cera no es muy estable. Al momento que sacaban de ley, eso se movía y las impresiones no eran una fiel copia como lo son ahora. Sí, porque nosotros ya tenemos hidrocoloides, tenemos pastas de diferentes tipos que se adaptan a las formas del diente y al momento de nosotros extraer mantienen esa forma por su elasticidad, mientras que la cera es rígida. Se presenció que ya existían aparatos removibles para tratar de alinear los dientes. Le Foulon utilizó el término ortodontis, que sería traducido como ortodoncia, al tratamiento de las deformidades congénitas y accidentales de la boca, ¿ya? Y también inventó un arco lingual. Westcott reportó aparatos telescópicos para mejorar el overjet y también utilizó mentonera para tratar el prognatismo. Mirarán bien, aparatos telescópicos, ¿sí? Esos aparatos telescópicos, a manera del telescopio, son aparatos que salen para tratar de empujar a la mandíbula en los pacientes clase 2 que ya los veremos luego,
Solo quiero que vayan viendo que esto ya está desde hace varios años y con la tecnología hemos mejorado mucho los aparatos, pero prácticamente todo está escrito. Ya, entonces trataba el prognatismo mandibular, pero elevaba la mordida por medio de una placa palatina con levantes. Muy inteligente, porque al momento de la clase 3 elevar la mordida, hace una rotación póstero-inferior y disimula el prognatismo mandibular. Todo eso vamos a ver. Norman Kingsley en 1850 saca su libro. eh, Oral Deformities, es pionero en tratar el labio paladar hendido y es el padre de la ortodoncia antigua. Coffin, estudiante de Kingsley, describe una placa de expansión de vulcanita partida por la mitad con un resorte en forma de W, como ustedes pueden ver, el cual se va a activar por medio de presión para hacer expansión maxilar. Este es el abuelito del Hyrax. Farrar es uno de los precursores de las fuerzas intermitentes en ortodoncia. Idea aparatos metálicos con tornillos, tuercas y consigue distintos movimientos dentarios en lugar de gomas elásticas, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un casco para extracción extraoral para pacientes de clase 2. Súper importante. 1895, Röntgen, ¿sí? ¿Qué hizo él? Los rayos X, invención de los rayos X. Súper importante porque le da un giro a toda la ortodoncia, porque gracias a la imagenología nosotros podemos estudiar esqueletalmente cómo están los pacientes, ya que la craniometría, que es el precursor de la cefalometría, tenía varios em, puntos débiles, como por ejemplo que no se podía calcular bien cuál era el tamaño de los huesos porque los tegumentos, la piel, em, todos los tejidos subdérmicos no son de la misma dimensión. Entonces, en pacientes gorditos, más flaquitos, en pacientes más viejitos, más jóvenes, dificultaba la craniometría la medida exacta. Cuando Röntgen inventa los rayos X y luego se crea la cefalometría, tienen una imagen real de los huesos, ¿sí? Ahora, este señor, súper importante, Edward Angle, fue el primer especialista en ortodoncia. Él es el padre de la ortodoncia moderna. Él diseñó dispositivos no programados y fue el creador de la técnica de arco de canto. Él nos da eh, la clasificación de anomalías dentales en clase 1, clase 2, dividida en división 1 y subdivisión 2. Clase 2, división 1, dientes anteriores proinclinados. Por favor, esto apunten porque de esto vamos a hablar bastantísimo. Entonces, clase 1, cúspide mesiovestibular del primer molar superior, ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. Clase 2, cualquiera de las clase 2, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por mesial, así sea 1 milímetro y los que sean, si es que ya está la cúspide mesiovestibular del primer molar superior
mesializada del surco vestibular del primer molar inferior es clase 2. La división uno se diferencia de la división 2. ¿Por qué? Porque en la división uno los dientes anteriores están vestibularizados o proinclinados, mientras que en la clase 2 están retroinclinados, lo cual no nos deja ver un gran overjet. En la clase 2 división uno vemos un gran overjet, pero lo que nos da igual es que tenemos la cúspide mesializada. Y la clase 3, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra distal al surco vestibular del primer molar inferior. Ya tenemos muy bien definido lo que es la clase uno, clase 2 y clase 3 dental, ¿sí? Eso en molares. Lo mismo aplica para los dientes anteriores. El canino en clase uno es el que se encuentra la cúspide del canino en la unión distal del canino y mesial del premolar, primer premolar, ¿sí? Aquí. La clase 2, el canino superior se encuentra mesializado del punto de contacto del canino y el primer premolar inferior. Y la clase 3, cuando el canino se encuentra distalizado del punto de contacto del canino inferior y el primer premolar inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque luego vamos a ver que nosotros debemos dejar siempre los caninos en clase uno y la clase molar puede quedarse en clase uno, 2 o 3 dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, porque es así, funcionalmente va a quedar bien, pero el canino siempre tiene que estar por detrás del canino inferior. Siempre. Entonces, inventa el arco de canto. Hoy, en la actualidad, nuestro arco ingresa horizontal, ¿sí? En ese entonces el arco de canto ingresaba vertical. El doctor Lischer saca los elementos de la ortodoncia, principios y métodos de ortodoncia, el libro que se llama Hora de Decir. Él incluye ya el término cefalometría en 1922 y los términos para referirse a clase 2 que sería mesoclusión, clase 3 distoclusión y una neutroclusión o clase uno, ¿sí? Broadbent introduce el cefalómetro en 1931, saca su libro La cara de los niños normales y su libro El patrón de crecimiento en la cabeza humana desde el tercer mes al octavo año de vida. Los doctores Tweed y Beck proponen exodoncias de premolares para estabilidad oclusal y salud periodontal. Imagínense hace cuánto tiempo ya se hace extracciones de premolares y tratar de satanizar las extracciones de dientes para nosotros tener una estabilidad oclusal y salud periodontal es irracional, ¿sí? El doctor Andrew se enfoca en armonía dental y facial desde el inicio del tratamiento para la mejor forma facial y función de cuello y cabeza en cada paciente. Vio mucho más allá
que solo los dientes y se dio cuenta de muchas cosas que realmente iban a ser muy importantes. Este doctor Steiner hace su propia cefalometría en 1950. El doctor Tweed en 1953, 1954 saca su propia cefalometría. El doctor Ricketts, que es la cefalometría, una de las más temidas porque es muy completa, en 1960 saca su propia cefalometría, saca los fundamentos para la comunicación la comunicación cefalométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si todavía nadie estudia esto y yo comienzo a hacer aquí ortodoncia, la doctora Mayra, como está lejos en Cuenca, comienza a hacer su propia cefalometría en Cuenca. ¿Cómo nos comunicamos de ella y yo para tratar de que todo esté coordinado? Porque a ella a un punto le puede poner X y yo le puedo poner Z. Entonces no había una comunicación como para que se universalice todo este tipo de cosas. Entonces él hace fundamentos para una comunicación cefalométrica. Hace una clasificación y categorización de las condiciones en crecimientos de requerimiento clínico y la dificultad. Hace un estudio del cambio, comparando la morfología de los pacientes en las diferentes etapas del tratamiento. Hace una aplicación del tratamiento entre clínicos e investigadores y entre clínicos y pacientes, ¿sí? Porque por lo general los clínicos, los que nos dedicamos a hacer ortodoncia en nuestros consultorios, somos los que estamos al tanto de las dos cosas, porque no es lo mismo investigar en papeles que observar lo que está pasando. Y tratar de comunicarles a los pacientes qué es lo que puede pasar tampoco es muy fácil. ¿Por qué? Porque los pacientes no tienen la mínima idea de lo que es odontología, entonces muchas de las veces se les hace muy difícil comprender lo que nosotros queremos explicarles. En 1965, gracias a la adhesión, sale un bondeado directo de brackets, ¿sí? Brackets que ya se podían adherir, porque imagínense antes, con bandas siempre quedaban diastemas y la incomodidad y la poca higiene que esto presentaba. Entonces, después de todo esto, después de nosotros ya tener una idea de cuánto fue los cambios que existieron en la odontología. Ojo, que a las personas que están apuntando a entrar al posgrado y realmente les llama la atención esto, dentro de estas diapositivas hay preguntas que van en los exámenes de la mayoría de universidades para entrar al posgrado. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la ortodoncia, el padre de la ortodoncia moderna? ¿En qué año se descubrieron los rayos X? Entonces, em, tengo exalumnos de este diplomado que están en las especialidades y que les sirvió mucho de lo que se les dio. Por eso también se les da un poco de esto, porque sé que es un poco tedioso, pero realmente es necesario. Si es que están apuntando, más que sea para que recuerden y para que tomen algún apunte y tengan para estudiar, es necesario saber, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la ortodoncia? ¿Por qué se dedicaron tanto a la ortodoncia? ¿Por qué nos seguimos dedicando tanto a la ortodoncia? ¿Y por qué es necesario esto? Va a haber claramente una mejoría en la posición de las piezas dentales con una ortodoncia bien hecha. Conseguimos encías y hueso más sano porque por el nivel de apiñamiento las encías no siempre tienen una forma adecuada y el hueso también se encuentra en un mal estado. Muchas de las veces ustedes deben haber visto pacientes con recesiones que ya son recesiones que inclusive afectan al hueso.
Entonces, ¿por qué se dieron estas? Por la maloclusión, por un choque prematuro de dientes que no debían contactar o porque el nivel de apiñamiento es tan grande que sacó a los dientes de sus bases óseas. El estado de la higiene bucal mejora. ¿Por qué? Porque el paciente no acumula tanto alimento, el mismo que acumularía si es que el paciente tuviera diastemas o el paciente tuviera giroversiones, el paciente tuviera apiñamiento. ¿Sí? Las troneras o vías de escape solo se forman cuando los puntos de contacto anteriores y las áreas de contacto posteriores están en contacto. Por ende, ayudamos a mejorar el estado de salud bucal, eh, por ejemplo, de caries o problemas periodontales. Otra cosa que hoy en día está enfocado muchísimo a todos los pacientes es la estética dental. O sea, tener una linda sonrisa es muy importante. Entonces va a aumentar el autoestima de los pacientes que hayan terminado nuestros tratamientos de ortodoncia satisfactoriamente. Y mejoramos la calidad de vida. Con todos estos beneficios, nosotros estamos cumpliendo con la salud o el concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay muchos tipos de brackets, como para que ustedes sepan de entrada, brackets de zafiro, brackets estéticos, supuestamente son lindos, no se ven, es un concepto innovador, son translúcidos o muy parecidos al diente dependiendo de la composición, dependiendo de la fábrica y va enfocado a personas adultas con requerimientos estéticos más altos. Personalmente, no me gusta. Personalmente, yo no tengo puesto ni un juego de brackets de zafiro. Tengo un paciente con unos brackets semiestéticos, pero son porque tomé el tratamiento de una doctora conocida. No cojo tratamientos de otros doctores y le llevo a ese caso solo porque me lo pidieron, pero personalmente yo no pongo porque estos brackets son, primero, son más delicados. Otra que necesitan un alto stock de brackets por si el paciente rompe, pierde y no le pueden cambiar un bracket central por uno metálico hasta mientras porque se nota la diferencia y tampoco es que me parezca estético. ¿Por qué? Porque los arcos y los aditamentos siguen siendo visibles. Las cadenetas, por ejemplo, si es que usted le ponen una cadenetita transparente para que no se le note esa cadeneta, el paciente toma café y al día siguiente está marida. Entonces, para mí no es nada estético. Y que los arcos estén viéndose, el zafiro o la cerámica aumentan la fricción, el tratamiento se me va a demorar más, entonces prefiero mantenerme lejos de estos, la verdad. Ortodoncia invisible, supuestamente invisible, es más cómoda, fácil en el momento de utilizarlo, ya que no es fija, entonces hay cómo lavarse los dientes. Nos referimos a los acetatos, una de las marcas más conocidas, Invisalign, otra actualmente que está pegando bastante, Titán, pero para mí depende mucho del paciente y el paciente debe realmente querer el tratamiento. Porque si muchas de las veces yo les mando usar ligas y las ligas no quieren utilizar, ¿qué van a utilizar? Ortodoncia invisible, Invisalign, acetatos. Les mando los retenedores que se han puesto en el bolsillo y han roto y esto realmente es un poquito más caro. Entonces no es algo muy fácil de hacer, ¿sí? Entonces, fácil para nosotros que
tomamos las impresiones o escaneamos, mandamos al laboratorio, nos devuelven el tratamiento, le presentamos al paciente y se va, pero depende mucho del paciente. Entonces ustedes tienen que saber elegir al paciente para poderle vender este tratamiento. Brackets metálicos, que para mí son los mejores, son los tradicionales, no son muy estéticos, pero hoy en día nosotros sabemos que realmente casi todo mundo ha utilizado brackets y es preferible utilizar brackets a tener los dientes chuecos. Entonces, antes podía ser un estigma, antes era como que Betty la Fea con sus brackets era un ícono, pero hoy en día más feo tener los dientes chuecos que andar puesto brackets y todo mundo los utiliza, ¿no? Brackets metálicos linguales, tengo hecho los cursos de ortodoncia lingual, tengo casos de ortodoncia lingual que los he llevado. eh, Altamente estético, no se ve nada por vestibular. En los casos simples, en los casos un poquito más complejos, necesitan aditamentos vestibulares. No es que todo se soluciona poniendo en la lengua y no, hay cosas que uno necesita poner en la parte de afuera, por ejemplo, las ligas intermaxilares. Entonces, termina no siendo completamente invisible, lo que yo sí les he explicado a mis pacientes. El nivel de complejidad en su uso y manejo es bastante alto y se necesita aflojar bastante las manos, se necesita un nivel de experticia mayor y un conocimiento más grandecito para manipular. Por ejemplo, para pegar estos brackets, para poner estos brackets, se necesita técnica indirecta. Entonces no es tan fácil como que se le cae y le pongo, sino toca tomar impresión, pegar en el modelo y hacer una cubeta de transferencia. Entonces sí es más complicado que utilizar ortodoncia vestibular. Por ende, es mucho más caro. Pero existe em, casos en los que realmente sí aconsejaría que no se utilice ortodoncia vestibular. Por ejemplo, en casos de pacientes que sean deportistas de alto rendimiento. Cuando tengo pacientes que son deportistas de alto rendimiento, un golpe en la boca, en el fútbol, en el básquet, un codazo, un pelotazo, si es algo que les va a molestar. Si utilizan brackets metálicos linguales, no tienen inconveniente porque va a ser como que si lo reciben en sus propios dientes, ¿sí? No van a tener laceraciones, no van a tener ulceraciones vestibulares que pueden molestarles. Hay otros que se llaman slide o mini tubos, que son tubos que se pegan con resina a los dientes. Es una técnica considerablemente nueva a comparación de las otras. Son delgaditos, se adhieren a los dientes, se pone resina encima, por lo cual quedan prácticamente casi desapercibidos, pero los arcos siguen siendo visibles. Sin brackets, brackless, en italiano, en Italia lo utilizan como filo invisible y es un tratamiento de ortodoncia sin brackets o BOT que lo están promocionando en Brasil, ya doctores para hacer el curso para poder sacar esta técnica, ¿sí? Es una técnica alternativa que consiste en utilizar un aparato de ortodoncia compuesto por alambres y resina compuesta asistidos de tecnología 3D para poder alinear los dientes. Chévere, cómodo, pero difícil de manejar, un poquito más difícil de utilizar y necesitas un nivel de experticia
porque los movimientos dentales no son tan fáciles como pegar algo y que ya se den solitos, sino uno tiene que saber dónde pegar, cómo pegar, por qué pegar y qué movimientos quiere hacer. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Por favor, quiero saber su opinión, alguna duda. Escríbanme al chat antes de desconectarnos. Si no, espero que tengan una excelente noche. Esta fue la primera clase como de introducción. La próxima clase sería el día jueves a las 8 de la noche. Siempre va a estar abierto el chat. N- No les habían explicado y el día de hoy no se pudieron conectar los asesores, pero para el día jueves pedí que por favor se conecten y les expliquen más o menos cómo es la dinámica, porque a mí me piden que exista participación y va a haber momentos en los que sí se les va a pedir que la cámara esté prendida. Igual al final hay una prueba. em, y existen evaluaciones constantes. Entonces, todo eso quiero que les expliquen el día jueves. Por eso pedí que el asesor sí se conecte el día jueves. Mm, nada más, nada más. Espero que nos comuniquemos cualquier cosa. Me gustaría que me la digan, que nos escribamos, nos chateemos en clases igual, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hagan saber y aquí todos somos colegas, ¿no? Ya todos somos eh, odontólogos, entonces llevémonos de la mejor manera. No es un curso como para que pasen el curso, sino es un curso que yo quiero que ustedes aprendan. eh, lo que más puedan para que ustedes puedan comunicarse con sus pacientes y comunicarse con los especialistas de qué es lo que el paciente requiere, de qué es las habilidades que su ortodoncista tiene. Y sí me gustaría que si es que se enamoran de la ortodoncia, continúen por este camino con las especialidades. Eso, muchas gracias por su atención. Un gusto haberles conocido. Nos vemos el día jueves a la misma hora.